Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a entrar en un primer capítulo de una nueva saga. En este caso trataremos de entender, porque nos han hecho varias veces el pedido, las causas de la guerra contra el Imperio del Brasil, esta primer gran guerra que tuvimos en nuestra historia contra otra nación. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario y o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Bien, yo sé que algunos me van a decir, pero loco, todavía no terminaste la saga de Malvinas y todavía te queda la inmensa, la terrible gran guerra de la Triple Alianza sin terminar. Bueno, ya voy a ir ahí, pero paso a paso. Hay muchas preguntas de distintos combates, guerras. La historia argentina, militar e internacional es enorme, así que vamos a tratar de ir avanzando y tirándoles un hueso a todo el mundo, porque de eso se trata este canal. Está abierto, así que vamos a entrar, aunque sea un poquito en esta guerra, iniciando esta saga y continuando las otras. Tenemos mucho tiempo, por suerte, espero vivir muchos años, pero bueno, hay un mosquito ahí dando vuelta. Vamos a tratar de entrar entonces en esta guerra tan importante y tan cara a nuestra historia. ¿Qué cosa podemos decir de esta guerra contra el Imperio del Brasil? Bueno, primero hay que señalar algunas características importantes antes de entrar a las causas o empezar a ver cuáles fueron las causas de esta guerra. Lo interesante primero que es la primer guerra que se produce entre dos estados iberoamericanos después de las guerras de la independencia. Es decir, estos nacientes estados ya empiezan a enfrentarse, dos, entre ellos la muy en construcción todavía, muy prístina República Argentina, que está construyéndose, pero que ya pasa a ser lejos el territorio o la región más belicosa de América Latina, y que se va a enfrentar justamente al Imperio de Brasil, lo cual es muy interesante porque tenemos ya otra característica: son dos entidades totalmente distintas. Por un lado tenemos un estado monárquico, la única monarquía que se encuentra en América, que es el Imperio del Brasil, heredero del Imperio portugués, ya vamos a hablar de eso, y de este otro lado un sistema que es el republicano, aunque está en construcción todavía y tratando de encontrar su camino. Vamos a ver que inclusive el ejército de este lado del Río de la Plata se va a autodenominar ejército republicano, para marcar esa diferencia contra un estado monárquico. Sí, esto es muy interesante. Y también tratar de entender esta guerra, que si bien para nosotros es la guerra contra el Imperio de Brasil o contra el Brasil, y para los brasileros es la guerra cisplatina, ya vamos a explicar por qué, es muy interesante que uno de los historiadores a los cuales vamos a citar, que es Gabriel Di Meglio, él habla de una guerra de ladrones. Ya vamos a ver por qué en la medida que vayamos avanzando. Como sea, y en todo caso, esta guerra que se va a producir entre 1825 y 1828 en realidad tiene varios antecedentes, y uno debería remontarse ya, si uno quiere entender este proceso, para entender las causas de por qué nos fuimos a las manos con los hermanos brasileros. Bueno, en principio uno debería ver que ya en el momento que don Cristóbalus Columbus llegó a estas tierras de América, que no se llamaban América, está claro, pero este descubrimiento de 1492 inicia ya un cambio. ¿Por qué? Y porque quien avanza sobre este lado es uno de los dos grandes reinos de la península ibérica. Me refiero a los reyes católicos, específicamente a Castilla, que lanza su recorrido a la búsqueda de llegar a lo que es las Indias orientales y el Japón, o Zipango y China. Bueno, lo hace a través del Atlántico, mientras el Imperio portugués o los portugueses, el Reino de Portugal, lo estaba haciendo a través de África. Bueno, al descubrir esto ya cambia todo, porque hay nuevas tierras y estos dos reinos empiezan a discutir, bueno, esto es mío, esto es tuyo, ¿de quién es estos reinos que no son cristianos? Y recurren obviamente a la única persona que podía en el mundo cristiano repartir tierras que no fueran de reyes cristianos. El único que tenía el teléfono para hablar con el mismísimo era el Papa, en este caso el Papa Alejandro VI.
VI, el Papa Borgia, bueno, quien hace una primera, lo que sería una bula intercaetera de 1493, pero bueno, esto se termina saldando con el Tratado de Tordesillas al año siguiente, 1494, en donde reparten los territorios de los reinos con gente adentro que no eran cristianas. O sea, no les preguntaron, los entregaron de una, muy cristiano lo nuestro. Pero lo interesante es que al Imperio de Brasil en esta repartija, si bien se queda con los territorios de África y todo lo demás, lo cierto, y las rutas comerciales, lo cierto es que apenas le toca la puntita de lo que era el Brasil, y con la puntita no les alcanza, chiste de doble sentido, y quieren un pedazo más grande. Sigo con el doble sentido, parece que estoy hoy medio. Bueno, lo cierto es que vamos a ver que esto no lo satisface. Hay varios mapas, voy a poner algunos de este territorio, pero lo interesante es que los portugueses van a ir tratando de avanzar sobre territorio, y por eso va a haber un tire y afloje. En este tire y afloje, en este avance y retroceso de los portugueses y de distintos tratados, bueno, los portugueses empiezan a tener una geopolítica en función de llegar al Río de la Plata. Si ellos quieren llegar al Río de la Plata, es más, van a fundar en el medio de estos tires y aflojes, van a fundar Colonia do Sacramento en 1680. Después los españoles se lo van a apropiar, los van a expulsar. Bueno, no es casual que el virreinato del Río de la Plata se constituye de alguna manera para detener a estos muchachos, y si uno mira lo que es la banda oriental del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, tanto Montevideo, Colonia, casi todas son ciudades amuralladas, que no lo es Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque justamente están enfrentándose o tratando de detener el avance portugués. Inclusive hay varias fortalezas, como por ejemplo la de Santa Teresa, que están ahí en la frontera contra los portugueses, que tenían este afán expansionista que tiene toda una lógica. ¿Por qué? ¿Por qué los portugueses y después en herencia al Imperio del Brasil están tan interesados en estas tierras? Bueno, hay varias cuestiones. La primera, que es de perogrullo, uno lo piensa en ese mundo donde no existían carreteras, llegar hasta el territorio de lo que ellos van a llamar después la provincia cisplatina de su propio reino, el Uruguay. Bueno, esto implicaría, si esa tierra quedara en manos de ellos, que el río Uruguay se convertiría en un río fronterizo y por lo tanto es de libre acceso y navegación. Y esto está bueno porque para ellos redunda en una, en una especie de vía de comunicación directa, una carretera acuática que lleva directamente hacia una de las provincias más ricas en producción del Brasil, que es Río Grande do Sul. O sea que ya de por sí esto está fantástico para su geopolítica, pero además tomar posesión del territorio implica tener una de las tierras más ricas, fértiles, para la producción agropecuaria, con ganado cimarrón, que esto es fundamental para lo que es la economía esclavista de los portugueses, que justamente de ese ganado cimarrón pueden aprovechar la carne salada, el tasajo. ¿Sí? Los saladeros van a estar primero en esa región antes que inclusive en Buenos Aires. ¿Sí? Hay toda una intención de dominio muy explícita de querer esas tierras desde hace mucho tiempo por parte de los portugueses, que después van a tener continuación en la política obvia del Imperio del Brasil. Así pues, esto se va a ir agrandando en la medida que pasa el tiempo, sobre todo a partir de principios del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, porque las guerras napoleónicas van a empujar a la única monarquía continental europea, no me refiero a Gran Bretaña, que es isleña en el continente, que resiste a Napoleón, que son los portugueses, en alianza a los portugueses, la Casa de Braganza con los británicos. Es cuando Napoleón pide el famoso tránsito inocente para pasar por España y llegar hasta Portugal, y que los reyes, la familia de Braganza, la familia real portuguesa, escapa bajo el cuidado de Gran Bretaña, que son sus aliados y que les sirve tener ese dedo en el traste, esa punta de lanza, esa cabeza de playa para meterse en el continente contra Napoleón. Los ayudan a escapar al Brasil e instalarse en Río de Janeiro. Y aquí vamos a ver que todo se entrelaza. ¿Por qué? Porque cuando se produce
produce esta invasión francesa sobre España y Portugal se apropian de la corona española. Esto desencadena los movimientos revolucionarios en América, en este caso en Buenos Aires, y el príncipe regente João, que después va a ser Juan VI de Portugal, rey del imperio portugués. Bueno, João o Juan, que es el regente, el príncipe regente porque su madre estaba enferma, bueno, decide, vamos a poner acá una imagen de Juan, un tipo, una belleza, un tipazo, imagínate la caripela, con esta caripela levantaba lo que quería. Bueno, decide este muchacho mandar sus tropas a aprovechar el lío que se está produciendo acá en Buenos Aires a partir de 1810. En 1811, esto sería julio aproximadamente de 1811, invade el territorio de la banda oriental del Uruguay, continuando esa vieja política que habían tenido los portugueses en función o so pretexto de proteger las tierras de su cuñado. Porque acá está la cuestión. João o Juan está casado con la infanta Carlota, que es la hermana del rey de España, del rey Fernando VII, que en ese momento estaba encarcelado con los franceses. Bueno, vamos a poner ahí a Carlota, otra belleza. La verdad que entre los dos no hacemos uno. Había que tener coraje para entrarse mutuamente porque eran bastante fuleros. Pero bueno, después vamos a ver al hijo y uno dice, no puede ser que estos dos hayan engendrado ese muchacho tan bonito. Ahí uno puede pensar, epa, no lo sé, ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, so pretexto de cuidar el territorio para su cuñado, João o Juan avanza sobre el territorio y va a permanecer en esta primera invasión de este periodo del siglo XIX entre julio de 1811 y septiembre de 1812, en que se logra una especie de tratado con la reciente formación de estas provincias unidas del Río de la Plata, que están buscando encontrarle la vuelta. El tratado Herrera-Rademacher o Rademacher, como quieran, Rademacher, en donde las fuerzas portuguesas se van a retirar por ahora, devolviendo el territorio a la égida revolucionaria. Sin embargo, vamos a ver que van a volver. Van a volver para 1816, aprovechando que hay toda una desunión. Se va a llevar a cabo el famoso Congreso de Tucumán y demás, pero estamos en una situación en donde hay una desunión entre Buenos Aires, principalmente el Buenos Aires centralista, que empieza a tener un tinte unitario, contra el principal caudillo oriental y federal de ese momento, que era José Gervasio de Artigas, y que además esto está usado por las élites, en este caso de Montevideo, que ante el avance de Artigas, que empieza a dar su reforma agraria, esta costumbre de darle tierra a los pobres, qué malo este hombre, no respeta los derechos de las élites. Bien, lo cierto es que prefieren que se vengan los portugueses a darle las tierras a los pobres. Estas cosas que pasan en estas regiones que son bastante interesantes, pero como sea, vamos a ver que so pretexto entonces João nuevamente, que ahora ya es rey porque fallece su madre, aparece como Juan VI. El pretexto es ahora de que cuidar este quilombo que hay acá porque trae caos, y aparte porque atacan las fronteras, decide invadir nuevamente el territorio. Y bueno, Buenos Aires va a tener una actitud, el gobierno centralista, bastante ambigua, por buscarle un término. Ahora vamos a ver lo que dicen algunos historiadores, pero lo cierto es que esta rica región era ambicionada por los portugueses, y para Buenos Aires vamos a ver que la situación es media rara, porque por un lado estamos en guerra por la liberación, ¿sí? Guerras de la independencia, 1816, vamos a ver qué pasa con San Martín, el ejército de los Andes y demás, y por otro lado está también dándose los primeros escarceos de guerra civil entre unitarios y federales, y esto tiene que ver con lo que está sucediendo ahora en la banda oriental del Uruguay. Es así, de esta manera, que si uno lee esto desde un historiador, no sé, por ejemplo, Isidoro Ruiz Moreno, en su primer tomo sobre la historia de las campañas militares argentinas, vamos a ver que él le va siguiendo un poco este escritor, que es contemporáneo de ahora, ¿no? Ahora actual, ya es un hombre grande, pero está vivo. Él escribe siguiendo un poco el lineamiento que tiene
en este caso, o que tenía en su momento Mitre, que le achaca en este caso la culpa exclusivamente a Artigas, sosteniendo que Artigas es de alguna manera un caudillo federal que lo que busca es desunir, apartar, secesionar a Uruguay, la banda oriental del Uruguay, de las provincias unidas del Río de la Plata. Y por lo tanto es que Buenos Aires no puede hacer mucho para ayudarla porque no quiere ser ayudada. Y bueno, justamente al estar enfrascada, en este momento ya estaba el director supremo como director supremo, en este caso en el directorio Pueyrredón, estaba muy enfrascado es el gran aliado de San Martín en la construcción del ejército de los Andes, no podía hacer mucho por esto. Entonces de alguna manera, bueno, dice Isidoro Rey Moreno, cita al mismísimo Pueyrredón que para 1812, cuando se había producido la primera invasión, dice Pueyrredón de esta primera invasión que de alguna manera tiene que ver con, para Isidoro Ruiz Moreno, el pensamiento de Pueyrredón para esta segunda invasión. Dice Pueyrredón en el texto de Moreno, dice: tómense en buena hora los portugueses la banda oriental. Aseguremos nosotros nuestro estado, que peligra, y yo respondo que la vomitarán entre su sangre cuando, sin otras atenciones, podamos emplearnos en su restauración. De esta manera lo que está diciendo es que cuando se pueda, vamos por ellos. Ahora estamos muy enquilombados con esto. Pero, a ver, también hay miradas desde el otro lado. Otros historiadores presentan pruebas de que en realidad lo que quieren es sacarse de encima Artigas, que les importa un choto, hablando en castellano puro argentino, no les importa un comino Artigas. Lo que no lo quieren, se lo quieren sacar de encima. Y en esto se puede ver en el partido principal, o una parte del partido unitario que se está formando, centralista, que son acérrimos enemigos del federalismo de Artigas, y entre ellos se puede ver a Manuel José García, un personaje que se las va a dar mucho que hablar en este periodo, hijo del gran Pedro Andrés García, ese coronel español que tanto contribuyó en la primera época de la Revolución. Bueno, Manuel José García va a decir en sus escritos, sobre todo en su correspondencia, la siguiente mirada que tiene al respecto real de lo que sucede en la banda oriental del Uruguay y de la posición que él toma y que toma este sector enemigo a Artigas. Es un error imaginar proyecto alguno de sólida prioridad mientras sus bases no se asienten sobre las ruinas de la anarquía que actualmente nos devora. Estoy persuadido, la experiencia parece haberlo demostrado, que necesitamos la fuerza de un poder extraño. En este caso sería Portugal, no solo para terminar con nuestra contienda, sino para formarnos un centro común de autoridad, capaz de organizar el caos en la que están convertidas nuestras provincias. El poder que se le ha levantado en la banda oriental del Paraná, lo que es la banda oriental del Uruguay, incluyendo en este caso a las provincias del litoral, fue mirado desde los primeros momentos de su aparición como un tremendo contagio. En tal situación es preciso renunciar a la esperanza de cegar por nuestras manos la fuente de tales males, es decir, que no se van a poder encargar ellos, y continúa, pero como ellos son igualmente terribles a los gobiernos vecinos, se refiere en este caso a Portugal, claramente, de aquí proviene que, alarmado este ministerio de los progresos que sobre el gobierno de las Provincias Unidas va haciendo el caudillo de los anarquistas, se refiere a Artigas, obviamente, no ha podido menos que representar a su majestad fidelísima, rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, la urgencia de remediar en tiempo tantas desgracias, y su majestad parece haberse iniciado a empeñar su poder en extinguir hasta la memoria de esta calamidad, haciendo el bien que debe a sus vasallos y un beneficio a sus buenos vecinos que cree le será agradecido. Los buenos vecinos son los porteños, los de Buenos Aires, que se quieren sacar de encima a todos estos caudillos, que acá incluye a la banda oriental del Paraná, es decir, a todo el litoral, ¿sí? Entre Ríos, bueno, ya vamos a ver que va a aparecer en su momento
Pancho Ramírez. Bueno, también va a incluirse de alguna manera también a Estanislao López. Bueno, no es casualidad que después se va a dar la batalla de Cepeda en este sentido. Lo cierto es que en particular yo pienso que es más la segunda tesis que la primera. Si bien vamos a ver que Pueyrredón va a intentar mandar ayuda, hay una cuestión de imposición desde Buenos Aires, ya lo vamos a ver, a Artigas de subordinarse de forma total, no permitiendo la autonomía de las provincias, que era lo que sostenía en este caso Artigas, ¿sí? El federalismo, esta lucha que se está dando, y de alguna manera le sueltan la mano, vamos a decirlo así. De esta manera vamos a ver que tropas brasileras, mejor dicho, luso-brasileras, ¿sí? Porque todavía es el imperio portugués, de Juan VI, se va a enviar una fuerza de entre 10 y 12 mil hombres bien armados y equipados, a la usanza europea, y con un general que de alguna manera se había distinguido en las guerras napoleónicas, que es el general Carlos Lecorp. En esta en esta nueva invasión de 1816 hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, son varias las divisiones que van a penetrar al territorio del Uruguay, pero en la que dirige directamente el Lecorp, y esto es interesante, que aparte tiene a los voluntarios reales, que son la élite, unos 6.000 hombres. Bueno, entre sus asesores lo va a acompañar un general en esta expedición como asesor militar, un general británico, un tal William Carr Beresford. No sé si les suena. Sí, el mismo que había estado en la primera invasión o en la primera oleada de las invasiones inglesas, o la gran invasión británica de 1806 y 1807. William Carr Beresford, que había compartido con Lecorp en la lucha contra los franceses en España cuando van avanzando contra las fuerzas napoleónicas. En este caso se encuentra en ese momento, tras ya Waterloo, se encontraba como asesor militar para esta expedición, porque obviamente tenía experiencia y conocía bastante la región. Ahora bien, estos 10.000 o 12.000 hombres se van a enfrentar a una fuerza también importante en Uruguay, guarda, porque Artigas y sus lugartenientes, Andresito Huacurarí, Fructuoso Rivera, bueno, todos los segundos, Ortogués, bueno, distintos jefes, logran reunir entre 7, 8 o 9.000 soldados de milicias que pueden enfrentar de alguna manera en su propio territorio a estos enemigos. El tema en realidad es qué táctica poner a efectos de enfrentar a este ejército importante portugués. Y en esto es muy interesante la mirada del general José de San Martín, que estaba organizando en Mendoza el ejército de los Andes, pero que obviamente tenía la mirada en los otros teatros de operaciones para ver qué pasaba, porque eso podía condicionar inclusive su propio desempeño o su propio avance. Y dice en este sentido en una carta creo que a Guido, a Tomás Guido, que era su jefe de Estado Mayor, le dice una cosa muy interesante que cita Isidoro Ruiz Moreno al respecto de qué tácticas debían seguir, en este caso Artigas. Si los portugueses vienen a la banda oriental y Artigas les hace la guerra que acostumbra, no les arriendo ganancia. Básicamente lo que está diciendo, o a qué se refiere San Martín, es la guerra de guerrilla, la guerra de la montonera federal, sí, ataques veloces, sorpresivos, con caballería ligera, la caballería gaucha, dado que en un campo abierto es imposible ganarle a un ejército formal como el portugués, que, insisto, estaba dotado superiormente en todos los aspectos de lo militar, artillería, infantería, una caballería bastante pasable, pero en este caso lo que se tiene son una mejor caballería. La idea de guerra de guerrillas utilizando tu terreno te va a dar muchas más ventajas, ataques sorpresivos, sin empeñarte en un combate de igual a igual en donde no vas a ganar. Pero bueno, vamos a ver que desgraciadamente no van a hacer eso. Y obviamente San Martín no es culpa de San Martín. San Martín comenta eso esperando que se dé, pero no van a hacer eso. Vamos a ver que Artigas y sus lugartenientes van a, por lo menos en principio, intentar toda una táctica ofensiva de campo abierto
que les va a dar algunas batallas, pero algunas victorias en batallas, pero sobre todo y finalmente muchas derrotas. La vanguardia invasora procede a tomar la fortaleza de Santa Teresa hacia el 28 de agosto. Por otro lado, Andresito Guacurarí, el famoso general de origen guaraní, logra pequeños triunfos cerca de São Borja, enfrentándose al general Francisco das Llagas Santos. También logran otra victoria del lado arteguista el comandante Gatell en la batalla de Santa Ana en septiembre de 1816. Estas ofensivas parecían dar resultados, pero muy pronto el ejército luso-brasilero logrará imponerse primero en la batalla de San Borja a principios de octubre de 1816 y luego en Iberocaí el 19 de octubre. Y el mismísimo Artigas será vencido en Carumbé ese mismo mes, demostrando que la táctica ofensiva en vez de la guerra de guerrilla era equivocada. Y bien, entonces ante esta alarmante situación es cuando ya no les queda otra que buscar la ayuda, no les queda otra que bajarse del caballo y comunicarse con Buenos Aires para ayudarlos, porque estaban empezando a retrogradar. El avance va a ser muy veloz. Se van a comunicar o van a enviar gente para hablar con Pueyrredón, el director supremo, quien va a comprometerse a enviar una ayuda de 600 fusiles, unos 500 sables, unos 4 cañones y 200.000 cartuchos en principio, pero a cambio solo si los orientales reconocen la supremacía del gobierno de Buenos Aires, que es algo así como renunciar a tu autonomía. Obviamente que, bueno, hay un principio de acercamiento y en honor a la verdad, Pueyrredón vamos a ver que estaba realmente dispuesto a enfrentarse, por lo menos en sus dichos, a los portugueses, pero no era su decisión y esto lo tenía que decidir los vocales que estaban por debajo de él. Del otro lado, Artigas no va a querer bajarse del caballo en tanto no se va a querer bajar del caballo. De esta manera no se logra ningún acuerdo. Aún así, vuelvo a repetir, en honor a la verdad, Pueyrredón aún así envía unos 300 fusiles, 30.000 cartuchos y otros pertrechos a Colonia, pero no alcanza. Mientras tanto, las operaciones militares continuaban. Por ejemplo, el 18 de noviembre las fuerzas portuguesas derrotaban a Fructuoso Rivera en India Muerta, provocándole unos 250 muertos. Sin entrar en tantos detalles, lo cierto es que con estos avances y retrocesos, victorias y derrotas, aún así las fuerzas portuguesas siguieron su avance en territorio oriental y para el 14 de enero de 1817 el general Lecor tomó finalmente la ciudad de Montevideo. Artigas tuvo que optar entonces por una guerra de guerrilla, y lo cierto que esto les servirá para subsistir al menos durante otros 3 años más a sus enemigos e incluso frente al gobierno hostil del Directorio y sin su ayuda. Como sea, a pesar de todo, era indefectible que terminara derrotado. Artigas solo puede hacer lo que puede durante estos 3 años. Esto lo veremos en algún video que haré en algún momento exclusivamente de Artigas. No voy a explicar todo ese proceso porque es muy largo. Lo cierto es que esto para el 22 de enero de 1820 se define con su derrota en la batalla de Tacuarembó. En realidad la derrota de uno de sus lugartenientes, pero que estaba cerca de él. Y de esta manera él va a abandonar definitivamente la banda oriental del Uruguay, y esto va a llevar a que los portugueses se queden finalmente con el territorio de lo que ellos van a llamar la provincia cisplatina, porque inclusive muchos de sus lugartenientes, por ejemplo Fructuoso Rivera va a terminar aceptando el poder portugués y jurando, ¿sí?, obediencia tras un pequeño congreso que se hace. Esta tierra, la banda oriental del Uruguay, acepta incorporarse al imperio del Brasil. Obviamente que esto no va a quedar así, porque justamente en 1820 es cuando se produce, por un lado, la derrota de Cepeda acá en nuestro territorio, cuando Francisco Ramírez y Estanislao López vencen a las fuerzas del Directorio, se produce la caída del Directorio. Por otro lado, también paralelamente se va a producir a partir de 1822 la independencia del Brasil respecto a Portugal. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Y vamos a ver que también se va a dar en diciembre de 1824 el fin, de alguna manera, por más que después se continúe un tiempo más, pero en 1824, en diciembre, la batalla de Ayacucho finaliza, de alguna manera es un golpe de muerte al imperio español, y esto va a permitir
que las provincias unidas del Río de la Plata decidan nuevamente avanzar en recuperación del territorio perdido y en manos de los portugueses. Pero esto lo veremos entonces en el próximo episodio de La Historia Desconocida. Así pues, amigos, hasta la próxima batalla.